Bueno, hoy tenemos con nosotros a Santiago Talavera. Como vais a ver enseguida, en su trabajo se pueden encontrar ecos de las grandes hecatombes, las pandemias y las tempestades de muerte que representaron en sus pinturas Bruegel, El Bosco, Batinier, Hiroshige, Friedrich y muchos otros pintores que han trabajado, o artistas que han trabajado sobre el tema. Pero en su trabajo hay también algo de la derrota melancólica a la que me refería antes, una poética de la capitulación y de la nostalgia por un futuro que debería haber sido mejor. Sus imaginarios del desastre son escenarios fantasmagóricos de la tanatopolítica, del escombro y de la ruina del capitalismo. Una de las ideas que están sobrevolando la atmósfera actual de miedos y de fines es la de reposición de la naturaleza y del mundo en general como una manera de mercantilizarla, al incluirla en los ciclos de consumo e intercambio propios del capitalismo. Por eso este encadenamiento de reproducción y remediación nos parece atroz, porque lleva implícita la aceptación propia del proceso de luto al que me refería, de la inevitabilidad de la destrucción. Reconocemos la pérdida como algo insustituible y muy triste, pero ese dolor puede convertirse también en una herramienta política, que promueve otros paisajes y otras naturalezas, que no romantizan el pasado, que no son preservaciones ni restituciones. Por ese motivo, consideramos tan importante imaginar un futuro de obligaciones éticas, de justicia, de cuidados y responsabilidad. Nosotros creemos que el arte de Santiago Talavera nos acerca a este horizonte de posibilidad, en el que la devastación da un paso a un compromiso con un futuro que nos ha sido sustraído y que solo se puede construir colectivamente como una tarea de supervivencia. Muchas gracias, Santiago, por acercarte a Murcia en estos tiempos tan complicados para moverse. Y ya, todo tuyo, micrófono. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí esta tarde. Muchas gracias al equipo de CENDEAC, a Miguel Mesa, a Javier García y bueno, decir que es un inmenso placer estar aquí con todas y todos. Es una ocasión doblemente especial esta, debido a lo que ya sabemos en cuanto a esta condición que vivimos. Encontrar estos espacios para el pensamiento y para debatir estas cuestiones, la verdad que es impagable. Y también es cierto que en el ámbito expositivo y galerístico, pues este último año y medio ha sido terriblemente malo cara a encontrar estos espacios, ¿no? Todo ha sido pues por Zoom, de manera virtual, ¿no? Y entonces ese encuentro con el público, el poder hablar de las obras, muchas veces incluso en términos que no son tan fáciles, ¿no? de los que voy a intentar profundizar aquí con todos. Pues bueno, como decía, es un doble motivo para estar contento esta tarde. Y bueno, os quería compartir este diagrama que hice los últimos días, un poco a modo de índice. Voy a hacer una breve introducción, va a tener cosas en común con lo que ya ha contado Miguel, pero a mí me servía también un poco para colocar el contexto de dónde parte los trabajos que he estado haciendo. Y después voy a ir rodeando algunas obras de mi último proyecto, Hauntópolis, que he estado haciendo estos últimos 2 años. En él he trabajado con el tema del fin del mundo como una especie de herramienta de reflexión, pero también como una especie de imperativo para la acción preventiva. Esto es una acción preventiva en forma también de acción colectiva. En algunas partes de la conferencia abordaré algunas cuestiones a modo dialéctico que me he ido encontrando, sobre todo por la cuestión ética que deviene de trabajar con imágenes sobre el colapso en un mundo que ya está tan plagado de las mismas, ¿no? Entonces, espero que de estas imágenes, vídeos, de estas reflexiones, podáis encontrar algo de interés y, si os apetece al final, pues compartir un pequeño debate si queréis. En 2015, el grupo de científicos del Centro de Resiliencia de Estocolmo, formado en 2009 por Johan Rockström, propuso un conjunto de límites planetarios dentro de los cuales la vida humana podría seguir prosperando de manera equilibrada. Estos límites mostrarían una conexión de factores que regulan la estabilidad y la resiliencia de la Tierra. Este conjunto de límites subraya el hecho de que sobrepasarlos, por supuesto, supondría el riesgo de cambios abruptos a gran escala.
En el artículo, que se publicó en 2015 y, según leí hace poco, están ya actualizando y saldrá este año, si todo va bien, saldrá la actualización. 4 de estos 9 límites han sido sobrepasados, que son el cambio climático, la integridad de la biosfera, el uso del suelo y la alteración de flujos biogeoquímicos. Aunque a muchas personas todavía hoy les siguen sin estar de acuerdo con este diagnóstico, los acontecimientos de este último año considero que ya bastarían por sí solos para tomarlos como una señal indiscutible de que las consecuencias de nuestras acciones bastarían para cambiar nuestro paradigma civilizatorio en cuestión de semanas. Sin ir más lejos, el mismo año antes de la pandemia, el 2019, ciclones como el Idai arrasaron Mozambique, Malawi, Madagascar. Decenas de miles de incendios quemaron buena parte del Amazonas. Tenemos los recientes en febrero en Australia, inundaciones que asolaron Argentina, Bolivia y temperaturas en Europa que dieron cifras no vistas en los últimos 140 años, ¿no? Entonces, en este caldo de cultivo generado tras décadas de una economía de crecimiento, sumado a tensiones geopolíticas, provocaron que el Boletín de Científicos Atómicos, como sabéis, este comité creado por los científicos que formaron parte del proyecto Manhattan en el 45, movieran la manecilla del llamado Doomsday Clock, el reloj del fin del mundo. El pasado 23 de diciembre lo movieron hasta las 23:58, con este eslogan de quedan 100 segundos para medianoche. Las recientes noticias y los artículos sobre predicciones sobre el futuro próximo del avance de la pandemia parece ser que están fallando en su mayoría, debido a que los modelos de predicción que usan todavía no son capaces de dar con ese factor, de alguna manera, no es capaz de ver el cambio de comportamiento a partir de nuevas circunstancias, ¿no? O sea, hay una contingencia en el ser humano que estos estudios no terminan de saber cómo ver. Sin embargo, los investigadores del cambio climático, los más alarmistas, estiman que el final de las estructuras que sujetan nuestra civilización sería entre 2040 y 2060. En el libro El planeta inhóspito, el periodista David Wallace Wells pues hizo un ejercicio mastodóntico de resumir todos estos últimos estudios para llevarlos a un lenguaje, digamos, divulgativo, para que gente no docta en ciencia como yo, por ejemplo, lo entienda. Y creo que su importancia es, sin duda, trascendental. Este diagnóstico nos hace entender las consecuencias y a qué se enfrenta la salud pública, la política, los animales no humanos, la producción de alimentos, y todo esto nos llega en forma de descripciones meteorológicas, geográficas y sociales que se parecen demasiado a las distopías que estamos acostumbrados a ver. La realidad es que dimensionar esta realidad de desafíos a los que nos enfrentamos, esta especie de conciencia de colapso, genera como en palabras de Débora Danowski y Eduardo Viveiros, una angustia metafísica. Por si todavía no teníamos suficiente, día sí y día también aparecen nuevos estudios que reavivan las numerosas teorías sobre las posibles causas que nos quitarían de en medio del planeta, ¿no? Estos son calentamiento global, extinción por rayos gamma por colapso de alguna estrella, algún asteroide, megavolcanes. Precisamente hace unos días, un artículo reciente de Guardian habla, en tono también alarmista, de un estudio de la epidemióloga Sana Swan que calcula unos niveles cero de densidad de esperma para los hombres en 2045. Esto es debido a las micropartículas PFAS, que están sustancias químicas que están en el agua, en la ropa, en los alimentos, prácticamente todo lo que consumimos en nuestro estilo de vida occidental. Precisamente en una de las películas distópicas más inquietantes de lo que llevamos del siglo XXI, Hijos de los hombres, de Alfonso Cuarón, la cuenta atrás para la extinción del ser humano está fijada por una epidemia de infertilidad que está ya muy avanzada en 2027. En esta escena a la que vuelvo de vez en cuando, el protagonista, Theo, que es un exactivista un exactivista, va a visitar a su primo Nigel, que es ministro y es a la vez director de una colección de arte, digamos, rescatado de guerras y conflictos, y asombrado por lo que se encuentra en esas estancias, ¿no? Desde el David de Miguel Ángel, el Guernica y otras obras
importantes para la historia del arte, pues le pregunta con cierto estupor por qué está conservando unas obras de arte que no van a poder apreciarse en el futuro. En este principio de siglo, pues estamos desbordados por las representaciones apocalípticas. Las imágenes de catástrofes y sus consecuencias se han apropiado del imaginario popular de un modo que recuerda demasiado al clima de terror, del terror nuclear, ¿no?, en los años 80, de la Guerra Fría. Películas, novelas, videojuegos que cada año se suman, se van agolpando, ¿no?, redefiniendo una fijación atávica que tenemos en nuestra cultura y en tantas otras, ¿no?, que es tan viejo al final como la lucha entre el bien y el mal, como la llegada de algún tipo de mesías, etc. Sin embargo, el futuro ya no es parte de una escatología religiosa, no es tampoco el fin del mundo, tampoco es un evento de justicia divina ya. En definitiva, yo creo que este fin del mundo, tal y como lo conocemos, sería algo más parecido a un proceso más o menos lento de colapsos en los cuales el clima se dispara, la biodiversidad queda mermada, la economía está continuamente al límite y todo esto pues, regado por todo tipo de tensiones sociales, ¿no? El arte lleva ya mucho tiempo mostrando críticamente el caos geopolítico y la creciente injusticia, la debacle económica, la extinción masiva de especies, el agotamiento de los recursos. También en gran parte del arte contemporáneo más vinculado a la ciencia y a la filosofía de vanguardia, pues se está hablando de trabajar desde la responsabilidad de no caer tampoco en demasiada melancolía o demasiada negación, ¿no? Quizá el arte y las humanidades, desde el arte y las humanidades, tocaría cuestionar las bases hegemónicas y antropocéntricas que llevamos en la mochila y la necesidad de imaginar un mundo de los finales se podría enmarcar dentro de esto, ¿no? Un marco diferente al de la pérdida y lo sentimental ante nuestra incapacidad de asegurar nuestra supervivencia biológica. En mitad de todas estas cuestiones tan trascendentales y tan gigantescas, pues vengo yo a presentar unos trabajos. Yo le comentaba ayer a Miguel que cuando me llamó para invitarme, cuando colgué el teléfono y no tenía para nada claro hablar de mi trabajo, dado un poco la dimensión de todo este tema del fin del mundo, pero bueno, es cierto que aunque en los últimos 10-15 años mi obra ha pivotado siempre sobre un poco estas temáticas, con más razón en estos últimos 2-3 años este ha sido el tema, ¿no?, que se ensambla perfectamente en las intenciones de mi trabajo. Así que nada, simplemente os voy a empezar a enseñar una serie de trabajos con la intención de compartir una respuesta ética, una respuesta emocional y cognitiva a esta especie de nueva escatología del siglo XXI. Bien, El destructor de mundos es el título de esta pieza de vídeo que os voy a mostrar. Está realizada con la técnica del found footage, viene a ser como una suerte de acumulación de vídeos de archivo que aborda los hechos históricos que provocaron el inicio de la era nuclear. Hace unos años leí un par de libros que me impactaron mucho. El título de estos libros es Nosotros los hijos de Eichmann y El piloto de Hiroshima. Ambos son dos libros de correspondencia postal del filósofo Günther Anders, con dos personajes que son el hijo de Adolf Eichmann. Como sabéis, Adolf Eichmann fue el ingeniero de la máquina de aniquilación nazi, y el otro sería el de piloto de Hiroshima, serían conversaciones con Claude Ederle, que fue el piloto de Hiroshima. En este libro primero, Nosotros los hijos de Eichmann, Günther Anders dice: el triunfo de la técnica ha hecho que nuestro mundo, aunque inventado y edificado por nosotros mismos, haya alcanzado tal enormidad que ha dejado de ser realmente nuestro en un sentido psicológicamente verificable. Los objetos que hoy estamos acostumbrados a producir con la ayuda de nuestra técnica imposible de contener, así como los efectos que somos capaces de provocar, son tan enormes y tan potentes que ya no podemos concebirlos y menos aún identificarlos como nuestros. Eichmann declaraba en 1961, en su famoso juicio de Jerusalén, que él no había sido más que una pieza más de aquella máquina. Me limité a obedecer órdenes, dijo. Como muchos filósofos de mitad del siglo XX, Günther Anders trató de explicar los límites de la conciencia humana y se dio cuenta de que la idea de la muerte de cientos de miles de personas cae en nuestra conciencia como una especie de saco roto.
Digamos que esas cifras tan grandes, ante esas cifras tan grandes no somos capaces de responsabilizarnos ni somos conscientes de nada. Esta limitada capacidad del ser humano para representarse a sí mismo los efectos cada vez mayores de aquello con lo que colabora es lo que engloba su concepto de desnivel prometeico. Sería algo como una incapacidad de asumir la complejidad moral de los efectos producidos por las máquinas cada vez más complejas que creamos y que usamos. En el polo opuesto estaría su correspondencia con Claude Ederle, el piloto de Hiroshima que condujo el Enola Gay hasta Hiroshima y por un error de cálculo provocó la muerte instantánea, como sabéis, de 80.000 personas. El conmovedor testimonio de sus cartas con Gunther Anders demuestra que él no realizó la maniobra de ocultación para enfrentarse a la aniquilación de miles de personas. Cuando bajó del avión, él rechazó ser tratado como un héroe de guerra y emprendió una vida errática de activismo antinuclear. Fue perseguido duramente por las élites militares de la época que le hicieron la vida imposible metiéndole en todo tipo de psiquiátricos. El tercer personaje en este vídeo sería Robert Oppenheimer, como sabéis, el director del proyecto Manhattan y el padre de la primera bomba atómica. En 1965, ya retirado, recordaba ante la cámara aquel día de 1945 en el que aquella bola de fuego de 12 kilómetros anunciaba el éxito de la prueba nuclear. Con gesto visiblemente afectado recitaba el pasaje del texto sagrado hindú Bhagavad Gita que le vino a la mente. Vishnu trata de persuadir al príncipe de que debe cumplir su obligación y para impresionarlo toma su forma de muchos brazos y dice: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Oppenheimer conocía en profundidad el hinduismo y usó la inspiración del libro sagrado como parte de un código ético en el que se apoyaba para tomar decisiones morales muy complicadas. En el pasaje al que se refiere, el príncipe Arjuna no quiere ir a la guerra porque esto supondría matar a su familia. Entonces el dios Vishnu se acerca y le dice: ¿cómo? No puede ser. Esto es un deber que no puedes rehuir, es algo mayor que ti, mayor que todo, así que tienes que ir a la guerra, no está en tu poder decidir. Quizá os sorprenda que me remonte a la era nuclear, pero creo que no es casualidad que vaya a estos momentos históricos, ya que creo que la bomba sería como la primera toma de conciencia de nuestra especie respecto a nuestra propia capacidad de autoaniquilación. Sin duda ha habido más tomas de conciencia durante el siglo XX, lo que llamamos el siglo XXI, y quizás sea en este momento, durante el COVID, cuando podamos tener otra nueva toma de conciencia de nuestros límites y de tener conciencia de hasta dónde llegan los efectos de lo que hacemos, ¿no? Ante la situación de emergencia que estamos viviendo, el desnivel prometeico que plantea Gunther Anders me resulta dramáticamente actual. Creo que seguimos sin ser capaces de representarnos la dimensión de los efectos de este hiperobjeto llamado cambio climático. También es cierto que nos vemos desbordados por pensar en cómo actuar a nivel individual. Vemos que efectivamente lo local tiene un gran impacto en lo global, pero por otro lado las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria vemos que tampoco tienen un impacto muy visible. No sabemos si realmente estamos haciendo algo con nuestras pequeñas acciones, ¿no? Todo esto diríamos que nos adentra en una sensación de pánico y un cierto nihilismo que nos desmoviliza. Le queda aproximadamente un minuto o así o menos. No sé si preferís que siga a pasarlo. Vale, ya está terminando.
Es un vídeo que comenzó con la idea de ser simplemente un vídeo musical para una canción que hice y poco a poco se fue complejizando hasta convertirse en esto. Lo que me interesa en el trabajo de Günther Anders es, al final, ese constante esfuerzo por ensanchar nuestra imaginación moral, de alguna manera, ¿no?, en un mundo cada vez más complejo. Da la sensación, entonces, que nuestro espacio psicológico está convirtiéndose en algo coextensivo con el espacio ecológico, ¿no?, como si las dos cosas estuvieran, de alguna manera, constriñendo. Pero, bueno, la cosa es seguir tomando el mundo, de alguna manera, tremendamente en serio. Ante esta necesidad de expandir nuestra conciencia se encontraría la banalización del mundo. Un ejemplo de ello es que en 1955 la prensa norteamericana denominó a la bomba de hidrógeno Grandpa, o abuelito. He rescatado esta obra antigua, es la única en la que me salgo un poco de este último proyecto, pero la verdad es que venía como anillo al dedo. Es una obra que realicé en 2006, se llama Tsunami Rosa, y trata sobre este asunto, ¿no?, sobre la confusión quizá que causa confundir o mezclar lo inminentemente trágico con lo sublime. Yo partí de una foto famosa que recordarán muchos surferos, ¿no?, de la ola Teahupo'o en Tahití, y en realidad lo que quería era pintar esta obra motivado por los tsunamis que asolaron Indonesia en 2006. Como recordaréis, yo por lo menos me acuerdo que aquella fue una de las primeras veces que a través de Internet se empezaron a viralizar todo tipo de vídeos tomados algunos de ellos en primera persona, ¿no?, de cómo el agua entraba en los pueblos. Recuerdo el tratamiento informativo que se le dio a toda aquella tragedia y todo esto generó un gran impacto en mí, ¿no? Hay una especie de gesto en todo ello de familiarización con lo descomunal, de familiarización con lo destructivo, que un buen amigo mío, Cristóbal Vergara, filósofo y fue quien me introdujo en estas lecturas, explica mejor que yo. Él dice: hoy día vivimos en un mundo en el que banalizar este tipo de situaciones extremas se hace común. Lo extraordinario ya es algo ya completamente normal, de modo que en nuestra realidad del siglo XXI vivimos rodeados de inminentes peligros extremos que hemos normalizado como fantasmas. Un espectro acecha nuestros deseos de utopía. Es el espectro de un imaginario colectivo plagado de distopías y de aquel realismo capitalista o la supuesta imposibilidad de imaginar la vida después del capitalismo. Este es, como ya sabemos, el mantra que repetimos hasta la náusea, ¿no? En 2018, el mismo año en el que, gracias a Greta Thunberg, el movimiento social para concienciar sobre el cambio climático crecía imparable, comencé a leer a Mark Fisher y a pintar la obra tras ese muro. Una fotografía que tomé años atrás en Pachacamac, a las afueras de Lima, rondaba por las mesas de mi estudio y se convirtió en una especie de memoria insistente. Esta foto era un apuntalamiento de madera muy débil, muy rudimentario, impidiendo el derrumbe de un muro de piedra canteada y de adobe, que estaba en un enclave histórico monumental, pues gravemente afectado por seísmos, por humedades. Con el tiempo y con la descontextualización, esta imagen me iba llamando y al final acabé decidiendo pintarlo. Era algo así como una imagen que me llamaba y que comenzó a tomar una cierta significación personal, incluso social. Con este cuadro quería buscar una especie de equivalente pictórico a la manera en que la tecnología materializa la memoria. Esto es, a través de la nostalgia que causan los televisores antiguos, los discos de vinilo, los casetes y otros dispositivos que van desapareciendo con el tiempo. En las lecturas que hice sobre música y hauntología, ese subgénero de corte derridiano que popularizó Mark Fisher, encontraba no solo un terreno fértil para experimentar sinestésicamente entre lo visual y lo sonoro, sino además una idea convincente de cuáles son nuestras dificultades para imaginar el futuro, ¿no? O también incluso de por qué a veces el pasado y el presente resultan tan extrañamente parecidos. Mi acercamiento a lo hauntológico, entonces, tiene un plano estético y tiene otro político, porque creo que traduce muy bien esa esperanza en encontrar un filo o un fino hilo por el cual encontrar alguna imagen de futuro, ¿no? Alguna imagen, aunque sea con muchas interferencias, con
muchas dificultades, con errores de imagen, ¿no? Pero conseguir una imagen de futuro, ¿no? Esto es, al final, superar esa cancelación del futuro que comentaba antes Miguel y, en efecto, esta dimensión política de la melancolía y de la lenta cancelación del futuro queda muy ligada a la música, en cuanto que la música muestra mejor que otras manifestaciones artísticas el estado de parálisis cultural y esta incapacidad que tenemos de generar novedades que marquen un antes y un después. El ejemplo que se da en Los fantasmas de mi vida es muy bueno, ¿no? Él contrapone lo que proponía la banda alemana Kraftwerk en los 70, todo ese dispositivo radical sobre el futuro, con cualquier tipo de intento hoy en día de hacer lo mismo, ¿no? Es decir, cualquier intento de mirar al futuro de manera radical hoy tendría que pasar por mirar a lo vintage, por mirar a lo retro y bueno, esto es una cuestión bastante a tener en cuenta. Así, entonces, nuestro presente cultural estaría pues plegado sobre sí mismo, estaría girando, sería como un tornillo girando en un eje que se ha dado de silla y no es capaz ni de subir ni de bajar. Esta espectralidad influyó mucho en mi trabajo plástico, llevándome a una nueva manera de añadir capas que fui desarrollando quizá buscando un nuevo tipo de porosidad en la imagen. Esta búsqueda de esa materialización nostálgica queda muy vinculada a los lenguajes estéticos de la cultura urbana, del vídeo musical, en la cual podemos ver incontables reformulaciones de la retromanía, ¿no? Los efectos vintage, los glitch, VHS, las recreaciones analógicas, las capas en forma de nostalgia futurista. Así entonces comencé a pintar estas construcciones semiabandonadas y débilmente sujetas como una especie de metáfora de nuestro presente cultural, de una crisis de los sistemas, de un mundo que está enfermo. Con estas obras inicié una especie de topografía en continuo crecimiento, donde trato de imaginar un mundo sin nosotros y, al fin y al cabo, seguir teniendo una especie de campo de pruebas donde seguir pintando este mundo de antes del fin. De los escenarios encontrados que suelen poblar las obras que hago, este sin duda es uno de los más especiales. Se trata del bar o avión. Está en la entrada de Barro, en un pueblo cerca de Pontevedra. Y bueno, lleva 20 años cerrado por sus dueños, que son Modesto y Manolo, y está allí día y noche en una especie de descampado, y lo puedes ver claramente cuando haces una curva, cuando pases por allí. Encontrarte este fantasma de Armazón reaviva mucho la fascinación por las ruinas y ese encanto decadente que tienen pues, las construcciones soviéticas o las centrales hidroeléctricas abandonadas. Las memorias sobre este lugar me llegaron en cuanto publiqué la primera imagen de este lugar, porque bueno, pues algunos compañeros, amigos gallegos estuvieron allí de pequeños, ¿no? Hace poco el periodista Guillermo Alonso en El País relataba cómo su padre le llevaba allí de pequeño y contaba cómo subía allí totalmente alucinado porque dentro había 3 señoriños tomando un vino, firmando una especie de pacto de silencio y normalizando una situación, ¿no? Que sería estar allí dentro de un avión en mitad de los árboles. Entonces, el antropoceno, este hiperobjeto que nos trae a vueltas y a vueltas, fue el motivador del título de esta obra, que se titula Geología de la Humanidad. Y bueno, hay una frase, hay un texto que dice: para los geólogos futuros, nuestro impacto podría parecer tan repentino y profundo como el de un asteroide. Estas son declaraciones del geólogo Jan Salasevic, que me influyeron a la hora de tratar esta obra. Esto pues, generó en mí la necesidad de emplazar este bar-avión en el mismo lugar, pero en un tiempo que podría ser dentro de miles de años. La realización de estas obras, como podéis ver, pues es lenta, es muy meticulosa. Se trata de un proceso en el que el boceto y la obra llegan a un punto en el que ya no se sabe cuál es cuál. Están en una continua retroalimentación. Y esta escena se fue transformando durante todo el proceso en un terreno muy fértil para probar una superposición de lo presente, o sea, de lo pasado y de lo futuro, y una manera de especular sobre una nueva relación espacial, con lo artificial y con lo no humano.
La sensación caleidoscópica, además, que le quise dar a la obra tenía relación con algunas herramientas aproximativas a la visualización en insectos, ¿no? Como podría ver, por ejemplo, una libélula. La obra, que tiene un tono casi pastoral, con esos cerdos y ciervos campando plácidamente, resuena, yo creo, en nuestra memoria reciente debido a los cientos de vídeos que vimos durante, sobre todo, los periodos de alarma en 2020, de animales campando por todo tipo de sitios, ¿no? Digamos, tomando los espacios urbanos. Esto es, pues, cientos de macacos por los centros de Lopburi en Tailandia, jabalís, todo tipo de ciervos entrando en pueblos de la meseta, coyotes merodeando las calles de San Francisco, etcétera, ¿no? En las redes sociales, además, los comentarios eran muy sorprendentes, ¿no? Porque te encontrabas recurrentemente este tipo de respuestas, ¿no? De la gente como, pues, el ser humano es un virus, fíjate, estamos en casa y la naturaleza rebrota. Esto reflejaba mucho esta creencia metafísica tan común, ¿no? De la Tierra como un ente autorregulativo, ¿no? Muy en línea de la hipótesis Gaia de Lovelock, ¿no? Esta especie de naturaleza que nos mandaría unas señales desde una especie de sabiduría oculta. Sin embargo, bueno, pues las opiniones no siempre eran las mismas, y Fernando González Sitges, el director de la Fundación Biopark, decía aquellos días en un artículo muy interesante que lo primero que sorprende es el poco conocimiento que tienen los habitantes de las ciudades de la fauna que les rodea. Antes de la crisis, los pavos estaban en los parques. Los zorros y jabalíes entraban por las noches a buscar las basuras o los jardines en la periferia de las ciudades. Los halcones y cernícalos anidaban en los grandes espacios urbanos, pero el urbanita nunca se había fijado en ellos. Demasiada prisa para fijarse en la vida que te rodea. Bueno, he puesto esta frase, espero que no nos haya dado la sensación de que ahora voy a adentrarme en algún tipo de territorio New Age o nada parecido. Encontré esta frase en un libro fascinante de David Tubb sobre música ambient, que atrapa muy bien el clima y la motivación del siguiente vídeo que os voy a enseñar. Este es un vídeo que se titula como la exposición Hauntópolis, y que formaba parte de esta exposición que se instaló en el CEAR de Fuenlabrada entre septiembre y noviembre de 2020. En una sucesión de coincidencias muy tristes, las inauguraciones de la exposición coincidieron plenamente con el inicio de las 2 olas de la pandemia y no la pudo ver nadie. Y bueno, la llegada de la pandemia además le dio al montaje de la obra y sobre todo a la manera en la que traté el sonido, quizá es un tono de aislamiento silencioso, un tono casi agónico, ¿no? En ocasiones podemos vernos envueltos en una necesidad escapista de nuestra propia condición de deseo y nuestra ansiedad comunicativa. Un silencio que podría no significar siquiera la pena o el pesimismo hacia el futuro, sino traernos un desapego, una perplejidad, un pasmo ante la posibilidad de no ser nosotros quienes conforman las sensibilidades futuras ni el motivo central del drama. Quizá una cierta extrañeza o un valle inquietante ante una nueva conciencia que flota, impasible ante los restos de la barbarie. Imaginar el fin del mundo nos lleva al problema del fin del pensamiento o el fin del correlacionismo entre pensamiento y mundo. Esta idea de un mundo sin observador nos permite sin duda sacudirnos las motivaciones morales antropocéntricas que arrastramos. Esto sería una necesidad escapista que sería algo parecido a un divorcio de una pareja, ¿no? El mundo y su habitante, en el que el habitante se da cuenta de que el mundo sigue relacionándose con otras cosas, con otros animales no humanos, con otras vegetaciones, ¿no?
Si nuestra cultura se construye alrededor de un sentido del tiempo, el tiempo sin tiempo de la pandemia podría quizás servirnos como guía. Quizá podría construir esta necesidad de un silencio sostenido desde el que los bastidores del escenario, el teatro, el espacio natural circundante tomarían el papel central en una especie de ambiente audiovisual donde lo que habla y sugiere inicios y desenlaces son los restos arquitectónicos y una especie de naturaleza intervenida. En el vídeo Hauntópolis quería de alguna manera reactualizar la poética del último observador desde unos travelings, en ocasiones a ras de suelo, en otras desde una especie de movimiento drónico, para despojar todavía más la centralidad de lo humano, que ya no sería más que una huella, los restos de nuestra actividad incesante durante siglos. El punto de vista y el movimiento de cámara indican que nos encontramos ante algo parecido a una conciencia límite, y aquí es desde el sonido, desde donde intenté sugerir una especie de nueva subjetividad. Me acordé de la famosa escena, ¿no? John Cage intentando llegar a la idea de silencio y dándose cuenta de que en aquella cámara anecoica, después de un buen rato, comenzaba a escuchar sus propios órganos, ¿no? Quizá en este vídeo esos sonidos huecos que escuchamos son de otro alguien o incluso de algún tipo de inteligencia artificial. Bueno, el fin del mundo es una de las fantasías más antiguas que tenemos. Y durante el proceso de este proyecto yo me sigo preguntando, ¿no será todo esto al fin y al cabo una especie de excusa inconsciente para reformular una versión cristiana del supuesto mensaje revelador del Apocalipsis? No sé, no tengo respuesta. Lo que sí es verdad es que en el exceso de autopoética, de retórica visual, me di cuenta que todo esto del fin del mundo podría tener una especie de poso narcisista típicamente occidental. En realidad, hoy sabemos que no hay ningún mensaje revelador, tampoco hay un desenmascaramiento de la verdad última de todas las cosas, y más bien creo que en el fondo todo podría ser una especie de arquetipo
o narrativa común latente que en algunos momentos históricos brota, ¿no?, como una especie sí, como un brote pesimista sobre el futuro. Pasó en el romanticismo del siglo XIX, pasó en la Guerra Fría del siglo XX y estaría pasándonos ahora también durante el Capitaloceno. Entonces, las imágenes de ciudades, de espacios, construcciones abandonadas y sin presencia humana podrían remitirnos fácilmente de nuevo a esta estética del último hombre que popularizó Mary Shelley con la novela del mismo título, también Lord Byron con su poema Oscuridad. Y hoy sabemos que cierto tono alucinado en esta literatura también se debía a cuestiones aéreas atmosféricas. Sabemos que en 1816 el volcán Tambora, en Indonesia, erupcionó creando una especie de velo de ceniza por todo el globo terráqueo y provocó el famoso año sin verano, ¿no? Además de hambrunas y un montón de fenómenos. Entonces, aquí estaría eso, una especie de choque de nuevo, ¿no?, entre ese subjetivismo que propondría este tipo de poéticas del romanticismo, ¿no?, en choque con esta especie de ambientalismo que proponen los nuevos materialismos, que sería el que, al fin y al cabo, la subjetividad y ciertas poéticas también surgirían del choque de nuestra subjetividad con diversos procesos, tanto sociales como ecológicos. Entonces, cabría pensar también que esta nueva circunstancia atmosférica en la que estamos debido al COVID, esta especie de nueva realidad del aire, estaría provocando también una renovación de estas perspectivas del final. Entonces, el arquetipo del último hombre nos mostraría que ya hoy en día nuestra capacidad de experimentar lo sublime está concluida. Hoy en día ya entonces no podríamos sentirnos pequeños ante el despliegue de lo natural, sino más bien deberíamos ser conscientes de nuestro impacto geológico y además ser conscientes de que no lo podemos dimensionar, como decía Gunther, ¿no?, Anders, al menos colectivamente. Entonces aquí seguimos llenos de culpa frente a nuestra responsabilidad por los cambios irreversibles que hemos producido y de alguna manera estamos como gravitando sobre la herida. Entonces, la ecología y los ya redundantes relatos apocalípticos le han dado un giro a nuestra percepción y a nuestras preocupaciones triviales respecto a nuestra huella en el planeta, ¿no? Bruno Latour, hace 10 años, en Esperando a Gaia, ya lo terminaba definitivamente diciendo: nos piden que volvamos a observar las mismas cataratas del Niágara, pero ahora con la sensación persistente de que pueden detener su fluir. Nos piden que volvamos a observar los mismos hielos eternos, salvo que ahora nos producen una sensación de zozobra, porque al fin y al cabo quizás no duren tanto. Nos llevan otra vez a mirar el mismo desierto reseco, pero ahora sentimos que se expande inexorablemente a causa de nuestro desastroso uso del suelo. Entonces, la gran pregunta ante todo esto sería: ¿no hay alternativa? Ante este escenario de total incertidumbre, recientemente algunas voces del ámbito literario, de la filosofía y de la crítica política han señalado la importancia de que creemos nuevos espacios para otro tipo de relatos, ¿no?, o para quizá la utopía. La escritora y editora Laila Martínez, en su reciente libro Utopía no es una isla, nos recuerda que la definición de lo que se considera una sociedad mejor es muy debatible, pero que probablemente sea la conversación política, la discusión política más importante de todas. Por supuesto, yo todavía no soy un nihilista cínico sentado en su sofá sonriendo y viendo por la tele el mundo arder, ¿no? Me resisto a conformarme con estos futuros perdidos y, por supuesto, quiero una sociedad mejor. Ni siquiera tampoco tengo tan claro que la mejor opción para el planeta en su globalidad sea nuestra desaparición completa. Bueno, eso depende un poco del día que me levante. Como anticipaba hace un rato, la práctica artística es un terreno de tensiones donde a veces conviene hacer caso o trabajar abiertamente con lo contradictorio. Mientras trabajaba con las obras que conforman Geontópolis, a inicios de 2020,
comencé a preguntarme por qué nos atraen tanto las catástrofes en el cine, este espectáculo siniestro del que no podemos apartar los ojos. Parecería entonces que una especie de cierto miedo que nos es inoculado, inteligentemente, por supuesto, si fuera demasiado no consumiríamos, nos mece en la tranquilidad de que las cosas todavía no están tan mal, ¿no? Sería como esta cosa del virgencita que me quede como estoy, ¿no? Estamos mal, pero fíjate, ¿no? Cómo podríamos estar, ¿no? Entonces me da que pensar que las distopías se han convertido en algo demasiado homogéneo debido sobre todo al mainstream, sobre todo a las plataformas de entretenimiento. Y también pienso que lo utópico sigue teniendo una mala prensa terrible, ¿no? En determinados ámbitos, lo peor que le pueden llamar a uno es utópico porque sabes que te están llamando bueno, pues ingenuo, que estás dando la espalda a la realidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, la gente adora lo distópico. Yo también, además, me considero un gran consumidor de literatura y de cine distópico, pero me planteé el porqué de todo esto, ¿no? El filósofo y experto en literatura utópica Francisco Martorell, en su reciente libro Soñar de otro modo, cómo perdimos la utopía y cómo recuperarla, nos recuerda que la democracia en su origen fue una utopía. Lo mismo que el sufragio universal, la reducción de la jornada laboral, los derechos de la mujer, el divorcio, las prestaciones por jubilación y un larguísimo etcétera. En esta obra, lo que hice básicamente fue un poco negar mi trabajo anterior. No negarlo, sí, pero plantarle un poco cara, ¿no? Digamos, cuestionar el trabajo anterior porque partía de esperanza en vez de melancolía y también partía de un deseo utópico en vez de una especie de retromanía, ¿no? Como en obras anteriores. En cierto momento surgió esta idea de un cartel de Hollywood reintervenido o con las letras cambiadas por un grupo de personas, algunas de ficción, algunas con cuerpos animales. Y No More Dystopia, no más distopías, sonaba como un lema perfecto, ¿no? Como una especie de emblema allí en el Monte Lee, en Los Ángeles, esa fábrica de sueños de Hollywood, ¿no? Esto así sería una creación colectiva que está muy alejada de lo que suelo hacer en otras obras y que pretende simbolizar ese fino hilo, ¿no? del que hablaba antes de esperanza, en modificar el futuro a partir de nuevos relatos. También en superar los miedos, en vivir con esos miedos, transformándolos en acción colectiva. Incluso desde ciertas perspectivas catastrofistas, desde lo que se podría llamar un optimismo de después de la catástrofe, ¿no? la idea de que después de este colapso tendremos que crear un mundo nuevo, también se podría englobar esta respuesta. En nuestro país, por ejemplo, tenemos ejemplos de fabulación especulativa muy interesantes, como Borradores de futuro, en el espacio cultural Azala en Euskadi. Y ahora vengo un poco a hacer un poco también la negación de la anterior. Estas dos obras, la anterior y esta, se vendrían a ser una especie de binomio casi dialéctico, ¿no? Esta es una instalación que realicé también en el CEART de Fuenlabrada en septiembre de 2020, exposición que fue comisariada por Fernando Castro, estuvimos ahí con ello, y que puso broche final a esta exposición, ¿no? Se trata de la recreación de un salón retro muy ochentero y con elementos como revistas de fotografía de la época, libros sobre el invierno nuclear. En el monitor de televisión estaba funcionando el vídeo del destructor de mundos que mostré al principio. Y en ella, como os digo, llevé a cabo esta contrapartida, ¿no? Es un tema sobre el que realmente lo que estaba buscando era un diálogo con el público, cosa que no se pudo dar, desgraciadamente. Entonces tendríamos en la obra anterior la enorme empresa de un enorme proyecto utópico por delante, pero a la vez, paradójicamente, tendríamos la responsabilidad de ser pesimistas para que lo peor no se haga realidad. Esta es una frase también que recogí de Gunther Anders, que para mí recoge muy bien cierto espíritu de apocaliptismo preventivo, de alguna manera. Como nos recuerda Débora Danowski en Hay futuro por venir, decía, en algunos pueblos amerindios las pesadillas deben ser narradas inmediatamente al despertar, para que los eventos prefigurados en ellas no tengan lugar.
Esto, de nuevo, parece una nueva excusa para legitimar seguir hablando del futuro como catástrofe, pero, no sé, quiero pensar que estas narrativas pueden servir dentro de un plan preventivo, ¿no? Al fin y al cabo, las distopías sociales del siglo XX sirvieron para alertarnos sobre el totalitarismo y otros males. Entonces, si no podemos predecir los giros históricos que tenemos por delante, si lo que nos quedan al final son los relatos, quizá el arte podría ser útil para contar las historias de otra forma, para ampliar el abanico de miradas y bueno, para mirar al final simplemente para mirar de otra manera los problemas que tenemos por delante. Si he sacado algo en claro de estos últimos años, es que no vendría mal proponer un arte que dibuje caminos que pongan en duda la aparente división maniquea entre las dos cosmovisiones que parece que se nos imponen, ¿no? Una sería esa cosmovisión de hobbesiana casi, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre es egoísta, somos agresivos, una especie de virus para la naturaleza, y de ahí se destilarían las opciones survivalistas, grupos como los preppers y ciertas posiciones incluso ecofascistas, ¿no? Mientras que la otra, la del apoyo mutuo, la de que por naturaleza somos buenos, somos colaborativos, etcétera, de ahí se destilarían pues, el mito del buen salvaje, de cierto ecologismo un poco sentimental, y que, por supuesto, desde ahí se ve la distopía o el trabajo apocalíptico como una cosa ultraconservadora a evitar. Creo que muchas veces no estamos en ninguno de los dos del todo, y en la mezcla de las dos muchas veces hay como escenarios y posiciones que no se sitúan de un lado ni de otro. Quiero terminar esta conferencia con una cita fabulosa de China Miéville, que sirvió para iniciar el catálogo de la exposición y que para mí resume muy bien quizá el germen o el tono al que quería referirme con todo este grupo de obras. Él dice que necesitamos el cambio en un punto de inflexión distinto, en el irrevocable cambio social, y eso requeriría un pesimismo distinto, una mirada impávida a lo mal que están las cosas. El pesimismo goza de mala fama entre los activistas, aterrados ante la rendición, pero un activismo sin el pesimismo, que debe ser fruto del rigor, es solo sentimentalismo. Hay esperanza, pero para que sea real e incisiva, templada como un arma, no podemos limitarnos a que nos llegue por defecto. Tenemos que ponerla a prueba, someterla a la tensión de la debida casi desesperación. Necesitamos la utopía, pero para intentar pensarla en este mundo sin rabia, sin furia, es un lujo que no podemos permitirnos. Entonces, se trataría de la urgencia de llegar a una esperanza, pero poniendo a prueba la desesperación. Ya no se trataría de asustar a nadie, no se trataría de dar más opio al pueblo en forma de más cine apocalíptico en el que alguna suerte de héroe siempre masculino salvaguarda su individualidad, su familia, salvaguarda su libertad, sino ensamblar una mirada valiente a los problemas reales del mundo en una especie de reformulada intención de construir un futuro mejor después de la catástrofe. También de intentar no dejarse vencer por la desesperación y el nihilismo posmoderno tan cómodo y tan desmovilizado. En este grupo de obras he intentado defender un arte y unas humanidades que insisten en mostrarnos las verdades o las cuestiones más difíciles, o al menos, si no es posible, alertarnos sobre los dispositivos que nos impiden mirar a la realidad del desastre. Con esta reflexión termino la conferencia y espero que os haya resultado de interés, que os haya despertado algún tipo de cuestión y nada más. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Abrimos el turno de preguntas, comentarios a Santi. Si levantáis la mano me acerco con el micrófono. ¿Lo vais pensando? Yo tengo una cuestión. Bueno, son dos, pero voy a ir a la complicada, a ver si soy capaz de contarla. Es que me impresiona mucho lo que has comentado de Gunther Anders y esta idea de la imposibilidad de tomar conciencia de la gravedad del desastre. Que además es una cosa que cotidianamente, no sé si mayoritaria o minoritariamente, vemos de vez en cuando, como que la gente no cae en la cuenta o que nosotros no caemos en la cuenta
la gravedad de la situación y entonces no reaccionamos, ¿no? Entonces, si eso es así y si podemos dejar de lado de una vez el relato que nosotros mayoritariamente lo conocemos por la Biblia, pero que debe haber en otras tradiciones, supongo que también, el relato de ante el apocalipsis debemos actuar antes de que llegue. Por tanto, la acción, ¿no? Que podría ser de las películas que has puesto, el modelo de Take Shelter, de vamos a hacer algo, que es una peli increíble. Y ¿por qué no la otra posibilidad? Que es la posibilidad de Melancolía de Pontrier y que es la posibilidad de la inacción. Y que, por tanto, la respuesta, como tú decías al principio, no sea tanto, tú hablabas de una respuesta ética, ¿por qué no una respuesta puramente contemplativa o puramente estética ante eso? ¿Y cómo la has llevado tú en tu arte? Tú al final hablabas de que hay una posibilidad que es pensar en el después, que está bien porque también es dejar de lado el relato bíblico. O sea, después del apocalipsis no hay nada. Pero en tu caso dices, bueno, ok, habrá apocalipsis, pero ¿qué pasará después? Y entonces trabajemos para el después. No sé qué piensas de esta historia. Bueno, la verdad que la influencia de estos trabajos de Günther Anders sí que supusieron en el inicio del proyecto pues, casi como una especie de bomba, en cierto sentido. Lo cierto es que se pueden dar en ciertos momentos como casi espacios de acción y de pensamiento que casi no terminan de coincidir. Es decir, al final la ética en conjunción con la estética, hay veces que en el trabajo artístico se tiene que reensamblar de alguna manera, ¿no? Y en ciertos momentos uno se puede ver motivado por unas cuestiones en lo plástico, en lo estético, que tienen más que ver con una necesidad, como veíamos en el vídeo de Hauntópolis, ¿no? Más en esa necesidad, como dices, de perdernos, de alguna manera de olvidarnos de nuestra condición de deseo, incluso de irnos hacia una situación del vacío, ¿no? De olvido, ¿no? Casi de dejar todo de lado y, por otro lado, sabiendo que en una cuestión ética no podemos ya hacerlo, ¿no? Es decir, el trabajo de Günther Anders te coloca muchas veces ante la urgencia de que ya quizá no podamos ya gastar más tiempo en este tipo de juegos, ¿no? de retóricas visuales, de ambientalismos en los que tratamos de olvidarnos de nuestro ego y todo esto. Es decir, nuestro ego tiene todo que ver en nuestra nueva situación y, desde luego, en mi caso, por el trabajo pictórico y visual que traía detrás, tanto la obra de Günther Anders como pues la influencia de ciertos activismos sociales y demás ha sido continuamente en los últimos años una especie de aguijoneamiento continuo, ¿no? Simplemente, en mi caso, ha sido un aguijoneo para no dejar de pensar, desde luego. A veces lo que pasa es que está luego en el arte la cuestión del arte y la política, ¿no? Y de si el arte debe acercarse al activismo, si el activismo debe poder fusionarse con el arte. Muchas veces lo más inteligente puede parecer dividir el activismo que llevas en tu vida diaria y separarlo del arte, ¿no? Para encontrar algún tipo también de bienestar personal, porque se puede convertir a veces en una cuestión muy difícil de llevar, ¿no? Sobre todo si no... al final el trabajo de la pintura tiene ese componente terriblemente solitario, muchas veces falta ese sentido colectivo. Además es un medio muy atomizado donde los artistas estamos cada uno en nuestra película, como quien dice. Hace poco me preguntaban, además, un buen amigo que es muy ajeno a la cuestión del arte, me preguntaba, oye, pero ¿no hay en esto del arte algún tipo de teoría compartida dentro de los artistas, dentro de pues los curators? ¿No hay algún tipo de movimiento? Y tardé unos segundos en responderle, porque realmente en el arte pasa
pasa como en cualquier otro sector cultural o social, es decir, puedes encontrarte los mismos sesgos cognitivos y ideológicos que en cualquier otras personas, ¿no? Hay artistas a los cuales esto que acabo de decir yo en una hora les parecería una barra basada porque piensan que todo esto del cambio climático es simplemente una deceleración que pasará, ¿no? Porque todo esto la tecnología lo va a arreglar, es decir, que no... Pero perdona que me he desviado un poco también de la pregunta. Creo que me he desviado, me he ramificado, perdona. No, está bien. Pero la cosa es como la respuesta esa entre la posibilidad de la acción o más bien mejor la inacción, como la contemplación. O sea, como asumir de una vez por todas que ante el fin del mundo lo único que queda es contemplar, ¿no? Porque creo que por la inercia que tenemos tradicional consideramos que hay que hacer algo ante eso. Lo hayamos provocado nosotros o no, obviamente yo pienso que sí, pero dado que no se puede concebir realmente, no podemos ser conscientes, y dado que es imparable, porque en algún momento de la charla también ha aparecido eso, pues ya está, pues se acabó. Sí, es cierto. Yo, la verdad que ese espacio psicológico de la pérdida total, en el fondo no he llegado a... Me da un miedo terrible esa posición, ¿no? De tirar la toalla y de simplemente... O sea, esa posición de la inacción como pérdida del juego, como el game over, es algo que a mí me ha aterrado en todo este proceso. Realmente ahí ha habido lecturas muy interesantes. Por ejemplo, creo que Débora Danowski y Eduardo Viveiros le dan un buen bofetón un poco a esta idea del game over. Al final lo van enroscando, lo van hablando, pero al final llegan a la misma conclusión un poco, o más bien yo llego a una conclusión parecida de que si al menos nos paramos un tiempo o nos queremos simplemente parar a mirar, puede ser solo por un rato muy pequeño, puede ser solo digamos, esto se habla muchas veces en ámbitos de activismo, que es el tema del autocuidado, es decir, muchas veces ese ensanchamiento de la conciencia que plantea Gunther Anders, creo que no solo no estamos preparados psicológicamente, porque quienes hacen eso, es decir, Claude Ederle, por ejemplo, es un ejemplo. Él acabó muy mal realmente en su vida, y es cierto que el activismo provoca muchos fantasmas. Activismo prolongado durante mucho tiempo al final acaba provocando pues, situaciones en las que tienes que volver un poco a cuidarte de nuevo para poder volver a la acción, ¿no? Entonces yo casi defiendo más eso dentro de un plan activo. Es decir, hay momentos en los que todo este mundo te puede llegar a causar un ruido y una desazón tal que hay momentos en los que simplemente te tienes que sentar, ser consciente de que has hecho suficiente, pero que necesitas de alguna manera pausar para volver luego a luchar. Gracias. ¿Más preguntas allá? Bueno, muchas gracias por la conferencia. Lo que iba a preguntarte en principio prácticamente lo has contestado ahora en la parte final, pero tiene que ver de alguna manera con, una vez entras en estos temas, cómo lidiar con las contradicciones a las que estamos sometidos, vaya, y además con cierto deseo, que yo creo que eso es Judith Butler la que lo desarrolla mucho, de cómo llevar yo una vida mejor en un mundo atravesado por la injusticia, la desigualdad y demás, y si es legítimo que yo esté pensando pues en comprarme un reloj bonito, vaya. También, de alguna manera, pasando de lo personal a lo colectivo, de qué manera se puede hacer, teniendo conciencia de todo esto, una política, claro, esta es la pregunta del millón, pero una política que sea seductora de alguna manera, porque al final todas las propuestas éticas del estilo Jorge Ritzman y demás no acaban enganchando mucho porque, en fin, no terminan siendo muy seductoras. Son un poco dos preguntas en una. Claro, sí, él de hecho es el que decía, ¿no?, que el ecologismo no es sexy, ¿no? Y bueno, con este tipo de propuestas es verdad que electoralmente te comes
lo que te comes, ¿no? Es decir, que el decrecentismo pasa lo mismo. Comentaba ayer con Miguel el tema de Antonio Turiel, por ejemplo, que no sé si conocéis, al cual él es un físico experto en energías, que está dando unos toques tremendos al sector energético, y hace poco estuvo en el Senado hablando sobre el descenso de la producción de petróleo y las energías renovables con unos informes que eran escandalosos, y no salió en ningún medio. Es decir, al final los discursos alarmistas no prosperan de ninguna manera. Entonces, creo que esto es una pregunta muy grande para mí. Yo soy consciente de que hablo de lo poco que hablo a través de este grupo de obras. Y yo, en mi humilde opinión personal, que es simplemente la mía, de manera subjetiva, creo que las cuestiones de ámbito personal que uno puede hacer, pues como tener un consumo consciente, como hacerse vegano y como procurar contaminar lo menos posible, etcétera, etcétera, es una parte, creo que es una parte básica. Digamos que es como la base desde la que debemos partir. Y a partir de ahí, supongo que ya para quizá tener un poco más de sensación de que uno arregla algo o hace algo más, quizá a partir de lo personal a lo local. Y también es cierto que estas cuestiones, decía que es base porque es que en el fondo hacen muy poco. O sea, es que realmente luego en lo global es casi nada. Y quizá pues afiliarte a Ecologistas en Acción de un lado, o ver qué están haciendo los animalistas en tu zona, intentar apoyarles, no sé, hay cientos de maneras, ¿no?, de ampliar el espectro de lo doméstico al siguiente nivel, que sería un poco lo local, a través de todo tipo de grupos, de colectivos que pueda haber en tu alrededor, y hacer caso de eso, y poco a poco, en la medida de lo que cada uno puede, porque no todo el mundo desde luego tiene las posibilidades, pero ver cómo ese círculo, esa imaginación moral de la que habla Günter Arce se puede de alguna manera ampliar. Y no sé si con esto te respondo de alguna manera, pero es lo que pienso. Que además, si tuviéramos la respuesta absoluta, claro, habríamos dado con un tesoro. ¿Alguna pregunta más? Hola, muchas gracias por tu charla. No sé, puede ser que no he entendido todo, pero soy pintora también y quería preguntarte si piensas a veces a parar a pintar, y esta pregunta, ¿de dónde viene tu motivación a seguir con pintura? Porque es todavía producción de nuevos objetos, que no es ecológico, no es sostenible. Sí. Buena pregunta, sí. Sí, es la pregunta probablemente de las más incómodas, ¿no? Porque, claro, hay una cantidad de factores ahí en los que evidentemente vas viendo poco a poco, te vas interesando más por ciertos materiales con los que dibujas, con los papeles, las bases en las que estás trabajando, y toda esa materialidad de la pintura y de lo que estás trabajando es importantísima. Todavía tengo mucho recorrido en ese sentido. Sí que es cierto que me he planteado cosas. Esta exposición también me ha hecho ver, bueno, creo que ya he hablado un poco también en esa ruptura, digamos, de lo sublime, ¿no?, de la imposibilidad ya de abordar más las imágenes de lo sublime. Creo que también hay cosas que es un proceso, como sabes, largo. No sé, está el tema, sí, como te digo, los materiales de los que trabajas. Sobre todo también luego hay una cuestión de que los materiales que hay sobre la superficie también estén hablando de una determinada manera de eso mismo, ¿no?, del tema del cambio climático, del tema de bueno, pues, los combustibles, pero por ahora es simplemente pensamiento en mi cabeza. Aparte de una serie de cambios, como dejar de trabajar con ciertos materiales, que sí que he hecho, lo gordo todavía no lo he implementado en mi trabajo. Gracias por la pregunta. Una pregunta más aquí.
Hola. Hola. Cuando decías antes que nuestra manera de vivir es del punto del que hay que partir, yo creo que también en el trabajo es interesante seguramente plantearse si un material de los que utilizas tiene más huella o contamina más o genera más CO2 o lo que sea, ¿no? Pero también tiene un papel muy importante. Es decir, al final, ¿cómo se traduce eso en cómo nos conciencias, por ejemplo, a 40 personas que estamos aquí, con tu arte o a otros muchos, que a lo mejor cambiamos nuestras actitudes a partir de este momento o mejoramos ciertas cosas? Creo que no hay que ser tampoco afinar tanto, ¿no? Yo a lo mejor desde un punto de vista de sí, y además lo hago con un material que es sostenible, ¿no? O como le queramos llamar. Pero yo creo que lo importante es la capacidad de difundir ese mensaje, ¿no? Y yo creo que la importancia está ahí, más que el medio, o sea, lo que utilices, creo yo. Sí, bueno, perdón, es una opinión más. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias por venir. Some are born and some are dying.